chicos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este periodo número 4, el cual estamos iniciando. Y ya casi, ¿verdad? Por finalizar nuestro periodo de estudio. Espero que haya sido de éxito, con muchos frutos. Acuérdese que todos los altibajos que nosotros tenemos en nuestra vida es por algún motivo. Y usted pues ya ha tenido, ¿verdad?, esas ocasiones, pues siempre se ha sabido levantar. Quiero felicitarlos, ya que siempre han sido chicos muy trabajadores, se han esforzado bastante. Cada momento de su vida, pues ustedes han dado a conocer que sí pueden hacer las cosas. Y no es excepción, ¿verdad?, del periodo 3 que acabamos de pasar. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Yo sé que ustedes lograrán grandes cosas. No desfallezca. Les deseo muchos ánimos y primero Dios, pues todo va a ir cambiando, va a ir pasando para una mejora. En esta ocasión, chicos, vamos a hablar sobre nuestro contenido socioemocional, sobre el cuidado que le debemos de dar a las plantas. Es por ello que yo les traigo esta bonita reflexión que dice: un jardín es un gran maestro, te enseña paciencia y vigilancia extrema, te enseña cómo ahorrar y por encima de todo lo que enseña es total confianza. Fíjense bien, cuando usted tiene una plantita en su casa, ¿verdad?, sabe que hay que cuidarla, hay que comprenderla, hay que estar pendiente de ella, de abonarla, de echarle agua, de colocarla al sol para que pueda dar frutos. Pues si nosotros comparamos, ¿verdad?, este jardín que nosotros podríamos tener a nuestra vida, pues de igual manera nosotros vamos a ir practicando y trabajando, conociendo, y debemos, ¿verdad?, de hacer que nuestro jardín, que son todos nuestros logros, vayan dándonos a enseñar algo, que sean ese maestro que nos va a apoyar. Si usted no tiene un jardín en su casita, pues muchos de nosotros no tenemos, ¿verdad?, pero podríamos colocar alguna planta ornamental o alguna planta de especies en un recipiente plástico, como por ejemplo una botella de Coca-Cola. Usted la puede partir y ahí colocar arena, tierra, ¿verdad?, para que pueda usted sembrar alguna semillita y así ver crecer. Les animo, chicos, a hacerlo. Y así comparado a una planta, pues también está comparado nuestra vida. Ánimo, éxitos. Todos podemos lograr mucho en este cuarto periodo. Tomen su cuadernito porque vamos a pasar a hacer la portada de nuestra unidad número 4. De manera creativa, como usted siempre lo sabe hacer, como que estuviéramos en la clase, pues tome su cuaderno y empieza a trabajar, ¿verdad?, en la portada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en literatura española, la unidad número 4, la cual se titula Compromiso y evasión. Eso lo vamos a colocar en la primera página de su cuadernito. Para esta ocasión, pues nosotros, ¿verdad?, vamos a trabajar nuestra portada, vamos a ver cuáles son los objetivos de la unidad que vamos a trabajar según la agenda que nos hemos propuesto, a desarrollar, ¿verdad?, a explicarles los temas, la actividad que vamos a hacer, el contenido y la conclusión. Como les decía, en la unidad 4, compromiso y evasión. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Primero, que usted pueda conocer cuáles son todas las características generales de la literatura castellana y pueda también, ¿verdad?, identificar autores, obras y que utilice las fuentes bibliográficas de una manera correcta. Segundo objetivo, que usted sea capaz de leer, de valorar de manera crítica las obras literarias o fragmentos que vamos a ir estudiando durante las clases,
de toda la literatura en lengua castellana, para que pueda apreciar esa expresión que han tenido los autores a través de diferentes contextos, y también pues pueda tener un enriquecimiento cultural, social, literario y sobre todo personal. ¿De qué temas vamos a estar hablando? De la literatura desde la Guerra Civil, o sea, como una pequeña antesala, nos vamos a centrar en la literatura ya posterior a la Guerra Civil, desde la transición democrática, la posmodernidad, hasta hacer un pequeño bosquejo de la literatura hispanoamericana en el siglo XX. Durante este periodo vamos a hacer una actividad, la cual es un control de lectura en el aula virtual del colegio sobre El romancero gitano de Federico García Lorca. El romancero gitano es un poemario que tiene bastantes poemas, pero nosotros solamente vamos a trabajar los siguientes: Romance de la Luna Luna, Reyerta, Romance Sonámbulo, La Monja Gitana y La Casada Infiel. Para ellos, chicos, les pido que primero vaya a leer la biografía de Federico García Lorca. Segundo, analice, lea, estudie, comprenda el contexto histórico literario de la obra. Y tercero, busque información sobre la simbología que utiliza Federico García Lorca sobre su poemario y lo aplica a los poemas. Estas tres cosas nos van a servir a nosotros para poder leer, comprender la simbología a través de los textos. El por qué, qué nos quiere decir, ¿verdad? Después, el día de la actividad, pues se van a dirigir al aula virtual del colegio, que ya es próximamente, y allí usted va a poder pues analizar los textos. Creo que la siguiente semana. Así que son textos cortos que a usted en una media hora lee todo esto y lo analiza. Puede ir haciendo apuntes en el cuaderno. Si hay dudas sobre ello, pues usted me escribe a los diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos para poder apoyarle. Iniciamos con nuestro tema: la literatura desde la Guerra Civil hacia la transición democrática. Vamos a hablar un poquito sobre antes, ¿verdad?, de la Guerra Civil, desde el inicio. Acuérdense que el periodo pasado nos quedamos en la Miguel Hernández hacia la generación del 36. Y decíamos que este autor dio paso, ¿verdad?, a esta nueva generación de autores que daban a conocer explícitamente lo que estaba sucediendo en España durante la Guerra Civil, la cual se dio de 1936 a 1939. Pero ¿qué pasó desde que termina, ¿verdad?, la Guerra Civil? Pues España, acuérdese usted que quedó pobre, muy gastado, estaba sometido a la ideología de los vencedores, que fueron quienes imponen una gran censura. Todos los escritores de este momento pues tuvieron que adaptarse, ¿verdad?, a lo que estaba pasando en ese momento, y eso no les impidió a ellos escribir. Es por eso que se dice que empezaron con un gran aporte sobre la manera creativa en la que ellos daban a conocer los sentimientos de las personas. Ya no era un sentir personal, sino un sentir más bien colectivo. Según el contexto histórico de este momento, cuando ya terminó, ¿verdad?, la Guerra Civil, el general Franco viene e instaura un régimen dictatorial. Y con este régimen, como en cualquier dictadura, pues viene a prohibir todas las libertades que se tenían. Y también, pues Franco oprime las reivindicaciones obreras. La dictadura de Franco se apoya en el ejército, en la falange y en la iglesia, que eran los tres poderes que a él lo apoyaron bastante durante su momento. Tenemos también que dentro de este periodo se dieron las famosas fases
de la dictadura de Franco. Tenemos la primera, que es la autarquía. ¿Qué quiere decir? Pues que durante estos años de 1940 al 55 aproximadamente, el régimen de Franco se mantuvo aislado del exterior y ausente de todas las instituciones internacionales. Luego tenemos la de apertura, que es del 55 al 70. Durante este periodo el régimen empieza a experimentar esa necesidad de ser aceptado en el plano internacional y por lo tanto busca la manera de cómo ir modernizando las estructuras económicas del país para que así la gente fuese tomando conciencia de las ventajas, ¿verdad?, que según él había en lo que estaba vivenciando. Luego ya vemos la etapa de crisis o la fase de crisis de la dictadura. En este momento, la sociedad civil se transforma y vio que el franquismo era un obstáculo para el desarrollo. Y es por eso que grandes sectores sociales, como los trabajadores, los empresarios, los intelectuales, los estudiantes, promovieron la transformación del régimen y aquí se empieza ya a buscar la democracia para alcanzar con éxito más adelante la transición democrática de 1975 a 1978. En el ámbito de la literatura, los escritores, como usted ya sabe, pues se mantienen en el exilio. Pero desde este momento, pues ellos también, ¿verdad?, esa expresión literaria que tenían, no la dejaron de lado. Entre estos autores encontramos a Juan Ramón Jiménez, a León Felipe, Rafael Alberti y a Cernuda, quienes fueron escritores que en su momento pues produjeron las mejores obras desde el exilio. Por otro lado, tenemos a los novelistas Max Aub, Francisco Ayala y Ramón J. Sender, pero también autores de teatro como Alejandro Casona. ¿Por qué se iba a caracterizar la literatura en España durante el franquismo? Pues acá usted puede ver que está dividido en tres, desde los años 40 hasta los años 70. En todo esto, pues nosotros iniciamos viendo que el ser humano empezó a sentirse perdido, sórdido, triste, y le empezó a preocupar todo lo que estaba pasando en su momento. La literatura se convirtió en una expresión para buscar la justicia, la libertad y la igualdad. Y por último, a través de todo esto es que se empiezan a ver las grandes transformaciones que se dieron en las artes, gracias al desarrollo tecnológico que se ha ido dando y la innovación que los autores fueron demostrando. Vamos a hablar un poquito sobre los tres géneros: el lírico, el narrativo y el dramático. Empezamos con la poesía. La poesía se dividió en tres etapas. En la primera etapa vamos a hablar de una poesía arraigada. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan aquellos temas sobre el sentimiento de pertenencia de los seres humanos, tales como el amor, la familia, el paisaje. Los poetas de esta tendencia pues se encuentran, ¿verdad?, Luis Rosales, Leopoldo Panero y Dioniso Ridruejo. Ya en la poesía desarraigada vamos a ver nosotros qué es lo contrario. Es cuando se da un tono desgarrado y desolado, la manifestación de la angustia, de la soledad del ser humano. Y acá mencionamos a un poemario que se titula Ángel fieramente humano, de 1950, de Blas de Otero, que ya vamos a leer un poquito de él. Hay otros autores como Dámaso Alonso y Victoriano Kremer. Durante la poesía, el gran crítico literario y poeta Dámaso Alonso fue quien distinguió, ¿verdad?, estos dos tipos de poesía, arraigada y desarraigada. En la segunda etapa sobresale el realismo social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una tendencia orientada a que los seres humanos se expresaran de forma rebelde contra las injusticias sociales y la opresión.
acá vemos a los escritores con un tono más duro, dando a conocer lo que surgió en ese momento. Ellos fueron Gabriel Zelaya, José Hierro y Ángel González. En la tercera etapa tenemos al grupo de los novísimos. Estos poetas se llamaron así porque fue una nueva generación de poetas que eran muy jóvenes y no abandonaron los temas anteriores, pero sí empezaron a proponer formas poéticas muy atractivas e imaginativas dentro de la literatura. En conclusión, en la poesía nosotros podemos ver que durante todo este momento las formas poéticas anteriores a la guerra civil, como la poesía dura, pura, el surrealismo, se mantienen, pero fueron cultivándose por pequeños círculos poéticos. A pesar, ¿verdad?, de todo el carácter minoritario que tenían estos escritores como Carlos Edmundo, Pablo García Baena, produjeron sus obras muy influyentes hoy actualmente. En la novela, de igual manera, la vamos a ver reflejada nosotros en 3 etapas. En la primera etapa aparece Camilo José Cela y Carmen Laforet. ¿Cuál fue el aporte de Camilo José Cela? Pues durante este momento, ¿verdad? Primero hay que recalcar que este escritor recibió pues el premio Nobel de Literatura en 1989. Fue el máximo representante del tremendismo. ¿Y qué es el tremendismo? Es un momento, ¿verdad?, en el cual se le consideró un estilo narrativo que, inspirado en otros autores como Pío Baroja, practica un realismo que refleja una España empobrecida, alienada, brutal y sórdida. Entonces, el máximo aporte, ¿verdad?, de Camilo José Cela es representarlo. Hay una obra literaria que usted va a leer después, el otro año, que se llama La familia de Pascual Duarte, en 1942. Y tenemos a Carmen Laforet. Esta escritora también participa de la tendencia tremendista con su primera novela titulada Nada, en 1945. La segunda etapa está compuesta por un autor que usted ya estudió en el segundo periodo, porque estábamos conmemorando el centenario de su nacimiento, Miguel Delibes, que si hubiésemos tenido la Feria Española, pues hubiéramos hecho, ¿verdad?, un gran trabajo en homenaje a él. Miguel Delibes, en esta segunda etapa, vamos a ver nosotros que se practica en este tipo de textos el realismo social, así como en la poesía. Hay un tono objetivo, próximo al discurso periodístico, para mantener informado al pueblo. Delibes refleja la vida de los campesinos desde una perspectiva entrañable y nostálgica en una obra literaria titulada El Camino, en 1950. Durante la larga carrera del escritor, él pone en práctica todas las innovaciones que se estaban dando a lo largo del tiempo. Y es ahí cuando él, de manera creativa, pues se extiende a escribir un monólogo interior que se titula 5 horas con Mario, en 1966. Texto literario que también más adelante, en años próximos, usted tendrá el placer de leer. Hay otros escritores como Rafael Sánchez Ferlosio e Ignacio Aldecoa que siguen, ¿verdad?, con esta tendencia también. En la tercera etapa nosotros vamos a encontrar ya a autores como Luis Martín Santos, Gonzalo Torrente Ballester, Juan Marcé, Eduardo Mendoza. ¿Y por qué? Pues porque estos escritores van a experimentar una gran renovación. Los temas siguieron siendo la mediocridad, la sordidez de la vida española, pero las nuevas técnicas narrativas que estos escritores van a utilizar le van a dar una gran originalidad a los textos literarios. Ya por último, en el género dramático tenemos al teatro.
Y vamos viendo que el teatro de igual manera se divide en tres. Posterior a la Guerra Civil, en la década del 50 al 60 y ya en la década de 1970. ¿Qué podemos resaltar nosotros del teatro posterior a la Guerra Civil? Pues que durante esta época, ¿verdad?, el teatro, el comercial, no profundizaba. ¿Qué quería decir esto? Pues que debido a la censura que había en ese momento, no se estaba dando a conocer prácticamente todas esas innovaciones significativas como debían de ser. Ellos buscaban un teatro de evasión porque criticaban la forma superficial de todas las costumbres de una burguesía que se consideraba egoísta e hipócrita. El teatro más innovador llega de la mano de Enrique Jardiel Poncela y de Miguel Mijura. Miguel Mijura escribe una obra muy famosa titulada Tres sombreros de copa en 1932, pero fue hasta 1952 cuando se puso en escena. Ya en los 50 y en los 60 empieza a aparecer un gran dramaturgo, el mayor de España, como se le considera, quien es Antonio Buero Vallejo. Este escritor pues da a conocer sus textos a través de una historia que se tituló, valga la redundancia, Historia de una escalera en 1949. Y por último, en la década de los 70 vamos viendo que Antonio Buero Vallejo renueva su teatro, incorporándole algunos elementos dramáticos, como se le consideró, a través de los símbolos que venían del vanguardismo. En el texto La Fundación de 1974 abordó temas del ser humano que estaba enfrentado a la muerte. Y ya en esta época, pues otro autor importante fue Francisco Nieva, que él dividió su obra en dos grupos y la denominó Teatro Furioso y Teatro de Farsa y Calamidad. Ahora, para ir ya casi terminando, solo quiero presentarles dos textos literarios como muestra de ejemplos que nosotros podemos ver de esta literatura. Tenemos un texto acá titulado Hombre. Es un poema de Blas de Otero que da a conocer pues la poesía desarraigada de la época. Pertenece pues al poemario, ¿verdad?, Ángel fieramente humano. Les pediré pues que leamos, ¿verdad?, el poema y escribir en el chat lo que usted opina sobre este texto. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando. A Dios y su silencio retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte. Despierto, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Hasta acá, pues leyendo estas dos estrofas, chicos, podemos nosotros iniciar diciendo, ¿verdad?, que en el poema Hombre vemos una poesía desarraigada porque está, ¿verdad?, con ese anhelo de sentir de que hay un Dios presente, pero que en realidad él no lo siente. Está solo, triste, desconsolado. Y piensa, ¿verdad?, que él habla solo, que no hay quien le escuche. Y tiene esa necesidad de ser alguien en la vida. Tener unas alas, unas cadenas y salir de donde se encuentra. Una persona pues que está encerrada, encadenada, enjuiciada tremendamente y que necesita salir para poder despejar todo ello. Luego tenemos este otro texto que es un fragmento de la obra El concierto de San Ovidio, teatro de la década de 1970. Acá pues nosotros podemos ver el diálogo de David con Balindín, donde se nos está hablando sobre lo que está pasando en la vida. Y David pues le dice, ¿verdad?, le da las gracias por haberlo convertido en un payaso, ya que a manera de ese personaje él se libra del miedo que tiene, de todo lo que le está pasando.
de todo lo que está sucediendo en ese momento. Mientras que Balidín le pregunta que cuál es ese secreto que él tiene y qué es lo que le está sucediendo. Y así sigue el diálogo y usted puede ir leyéndolo, puede ir conociendo que se nos está expresando la sociedad, ¿verdad? Ese teatro de Güero Vallejo muy innovador, donde da a conocer ese arraigo que se tiene por lo que estaba sucediendo según el contexto histórico de la época. Bien, terminando con estos dos textos, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, puede hacerla en este momento, comentarios también sobre lo que hemos visto, o posteriormente se pone en contacto conmigo para los comentarios que desea hacer o preguntas a través de los diversos medios de comunicación. Se cuidan y recuerden la próxima semana que tenemos la actividad.